Comenzamos. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas con la lluvia y pues, en fin, pues sobre todo eso, el mal tiempo que está haciendo, y es un gran honor teneros a vosotros aquí hoy. Muchísimas gracias por venir, lo primero. Comenzamos con José Alonso, esta jornada de la mañana dedicada a Egipto. Luego tendremos también a Sebastián Vázquez, a Javier Arries y por último una mesa redonda. Comenzamos entonces con José Alonso. José, muy buenas. Buenos días, Fernando. José Alonso es doctor en medicina, en radiología del Hospital General Reseca de Murcia, y también un gran historiador, escritor y bueno, ¿qué más puedo decir? Sobre todo una grandísima persona y un gran amigo del candelabro y en fin, del mundo del misterio. Muy buenas. Buenas. Pues adelante con tu conferencia. Vale. Muchas gracias, Fernando, por la... ¿Se me oye? Bien. Por la introducción. Tampoco es gran cosa, soy colaborador. Soy efectivamente médico especialista. He tenido la suerte de hacer escáneres y radiología a momias, a muertos. O sea, mi tesis va de paleopatología, precisamente. Y como, bueno, también felicitaros pues por el hecho de, yo creía que se iba a suspender, por la lluvia que en Murcia nos paraliza a todos, tal, y habéis sido unos valientes y supongo que sois unos amantes como yo del Antiguo Egipto. Vamos a disfrutar en la charla, vamos a aprender cosas impresionantes y luego lo quizá más importante es que vais a ver cosas que os va a llamar muchísimo la atención, pero todo está corroborado científicamente. A mí nadie me puede decir, mira, es que tú tienes una manera de ver las cosas o una filosofía un poco estratosférica o quizá un límite. No, todo está corroborado científicamente. Otra cosa es que salga o no salga en los medios de comunicación o que los grupos científicos lo quieran sacar o no lo quieran sacar porque pueda interesar o no pueda interesar. Bueno, el tema también es interesantísimo. ¿Por qué? Porque es... el objetivo de la charla es que vamos a conocer el contexto cultural y geopolítico que había en el Antiguo Egipto. ¿Por qué eso es importante para la medicina y muerte? Pues porque nos va a dar lo que es la idea del contexto y lo que es todo lo que se avecina para crear una gran civilización, una gran medicina y qué hay detrás de eso. También es interesante conocer el arte de la ciencia en otros pueblos y civilizaciones vecinos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces vemos la influencia que pueda tener. En este caso es incluso al revés. Egipto dio una influencia al mundo y nos está dando una influencia actualmente. Os pondré ejemplos concretos. Hay otra cosa también interesante, ¿no? Y es el conocer el estado de la medicina como ciencia, arte y parte de magia, que también es importante para la medicina. Ya puedo decir ya un concepto. ¿Por qué la medicina por qué la magia es interesante para la medicina? Pues ya os iré adelantando cosas. Lo que quiero que tengamos en principio es que tengamos claro una cosa, y es que Egipto no nace de ayer para hoy, sino Egipto son 4.000 o 5.000 años de civilización. Sin embargo, hay una cosa curiosísima, y es que el Egipto que conocemos nosotros empieza lo que se llama en el periodo arcaico, como veis, en el año 3000 antes de Cristo. Pero las civilizaciones, lo que se llama el mesolítico, cuando empieza con el neolítico, empieza a partir del 8000 antes de Cristo. ¿Qué pasa en esos 5000 años? No se sabe. No se sabe qué puede pasar con esa civilización. Pero sí lo que pasa es una cosa muy importante. Es que a partir del 3000 años es como si hubiera ya una civilización totalmente montada, totalmente estructurada. La civilización, quiero que fijéis en una cosa importante, es alrededor de un gran río, el Nilo. ¿Se me oye ahora mejor o se me oye un poco? Se reúnen dos condiciones. Por una parte hay sol y luz abundante y calor. En teoría hay estabilidad del clima. Y se parece en eso, ciertamente, a otras civilizaciones como son la sumeria, la mesopotámica, la india. Y ahora os voy a dar unos datos muy relevantes. La población antigua al nueva, o sea, estamos hablando de una población al principio de los años 3000 a.C. de 1,5 millones a 4 millones. Pero fijaos,
el dato que voy a dar. 25% de mortalidad infantil. Actualmente, muchos países, bueno, bastantes países, sobre todo en África, llegan a tener un 20% de mortalidad infantil. La Roma del siglo I tenía una mortalidad infantil del 40%. O sea, que ya Egipto hace 5.000 años tenía una mortalidad prácticamente parecida a países de hoy, obviamente tercermundistas, pero que tenía bastante controlado. Luego hay otro dato muy interesante que vemos los paleopatólogos, es que las enfermedades carenciales tipo raquitismo, anemia, enfermedades por falta de vitaminas, se daban mucho menos que en otras civilizaciones. Y otro dato interesantísimo, la esperanza de vida. Un egipcio medio, sabéis que la esperanza de vida es entre lo que se mueren desde que nacimiento, efectivamente, estaba en 35 años, más o menos, porque los estudios son distintos. En la Roma del siglo I, o sea, 2.000 y 3.000 años después, estaba en 30 años. Pero ahora en Sierra Leona, hasta hace poco tiempo, estaba en 36. O sea, estamos prácticamente en niveles de calidad de vida parecidas a algunos países, obviamente, que están más retrasados, pero que tienen una esperanza de vida parecida. Ya son datos que empiezan a llamar la atención. Dice, ¿cómo puede una civilización de hace 5.000 años tener unos datos que se pueden asemejar a cosas, a civilizaciones incluso actuales? Vamos a adentrarnos un poco en lo que es la demografía y las condiciones. Fijaos este hombre deforme, ¿no? Este hombre deforme tiene una hipercifosis, o sea, una alteración de la columna vertebral, y ya nos está diciendo que había mucha gente con mucha patología que podía sobrevivir. ¿Qué significa? Que estaba ayudado por la sociedad. Luego explicaremos por qué. Hemos hablado de que es una civilización rodeada de un buen río que le daba lo que es la alimentación, la agricultura, la pesca, la ganadería, pero también había muchas enfermedades tropicales. El sol y el abundante calor también producían enfermedades. La inestabilidad del clima, hemos dicho que en principio era estable, pero había muchos cambios en las idas y venidas del flujo del Nilo. O sea que estaban incluso en peor condiciones que las civilizaciones que estaban alrededor. Ya está cambiando la cosa. Fijaos, estamos hablando de una civilización que tiene que enfrentarse a ciertas cosas. No es la idea idílica que pensamos del Nilo todo perfecto, no. Tenían inundaciones, tenían plagas y están reflejadas por libros tan interesantes y tan importantes como la Biblia. ¿Y qué enfermedades antiguas tenían? Pues mira, había enfermedades por hambrunas, tenían que tomar medidas contra eso. Enfermedades de transmisión por animales, por zoonosis, plagas infecciosas, acordaos de las 7 plagas, enfermedades por la misma climatología. Se han descubierto muchas bacterias, gusanos, muchos patógenos de distinta índole que son los que se producen hoy en día en países subdesarrollados. Y por supuesto los traumatismos y las guerras. Mirad qué interesante, no sé si lo veis, esto es una momia en que refleja, ¿veis las pintas? La viruela, que es una de las enfermedades que más daño ha hecho a la humanidad. Ya tenían ellos controlado la viruela. En el siglo XXI que estamos, la viruela puede ser un grandísimo peligro. Por eso hay solo 3 o 4 países que lo tienen puestos en laboratorios, porque ha sido una de las grandes plagas y obviamente sigue siendo un peligro para la sociedad si eso se distribuye. ¿Y qué enfermedades patológicas actuales? Pues hemos descubierto que también tenían una vida a veces azarosa y padecían de corazón y de grandes vasos, arteriosclerosis, infartos, o sea que hay que cuidarse un poco. Enfermedades cerebrales, aneurismas, infartos cerebrales, neurológicas, afectación de la columna vertebral, enfermedades tumorales genéticas y reumáticas. Y fijaos también otro dato. ¿Dais cuenta? Este es lo que habitualmente se puede decir un hombre de baja estatura, un enano, casado con una mujer normal. También nos está hablando de una sociedad abierta, sin discriminación. Pero me preguntaréis, ¿qué hace la sociedad fuera diferente al resto de culturas? Una sociedad que tiene menos mortalidad infantil, que tiene mayor esperanza de vida, mayor calidad de vida, una proliferación del arte, la cultura y las ciencias, con iguales peligros que tienen las otras sociedades, con mayores amenazas.
tenía una mejor salud pública, ya lo haremos, tanto medioambiental y legislativa, una mejor medicina y una mejor ciencia y economía. ¿Qué es lo que había movido todo? Y como mi charla va sobre la medicina y la muerte, que ahora vamos a ir comentando, os voy a explicar cuáles han sido las causas. Hay cosas que se pueden comprender y hay cosas que todavía ni los científicos ni los estudiosos han podido saber cómo han podido llegar a estas metas los egipcios, o los antiguos egipcios, mejor dicho. Una de las condiciones que quiero que os fijéis, que nos fijemos todos, es las condiciones medioambientales y geopolíticas. ¿Por qué? Porque las condiciones de alimentación, de sociedad, de costumbre, de higiene, habitabilidad, cómo trataban a las mujeres, a los niños, a los grupos marginales, para mí va a ser muy importante. Fijaos esta momia, este niño pequeño. Uno le llama la atención. Yo tuve la suerte, entre comillas, de estar el año pasado en Sicilia y vimos un museo que es de los más terroríficos que hay. No sé si lo habéis visto, que es una colección de cientos de momias o personas momificadas en los capuchinos, que lo tienen. Ha salido, no sé si habéis visto un programa que me han llamado, bueno, estamos ahí en lo que se llama Cuarto Milenio, pues ahí han hecho varios programas de ahí. Entonces, es espectacular. Viendo las condiciones en que estaban esas momias, puedes ver las condiciones de vida. Y este niño os puede llamar la atención, pues porque obviamente es una momia y llama la atención, pero os puedo decir que las condiciones de vida que tenía eran bastante buenas. No había perdido peso, las facies, que es como decimos nosotros lo de la cara, los gestos son plácidos. Estamos diciendo que es una calidad de vida relativamente buena en un niño. La dieta era muy importante. Fijaos el control que tenían de la dieta. Tenían un montón de tipos de pan, no solo como ahora que tenemos, bueno, aquí también, pero muchísimos, con distintos tipos de ingredientes. Le podían poner miel, le podían poner aceite, le ponían frutas. Las bebidas tenían, por supuesto, el agua y la cerveza. La cerveza la servían caliente, la servían frías. Los vinos tenían tinto y blanco, venían a recoger las proteínas, peces y carnes, todo tipo de carne, excepto cerdo. ¿Y sabéis por qué no tomaban cerdo? Porque sabían que había una enfermedad que la transmitía, la triquinosis, que hasta hace 70, 80 años aquí en la huerta había triquinosis. Los familiares me lo decían, que tenía que venir el veterinario a verlo con el microscopio. Incluso eran muy vegetarianos, comían legumbres y vegetales, cebolla, ajo y rábanos, sobre todo los trabajadores. Y esta anécdota salió en un programa de Fernando, en el Candelabro. Me preguntó, ¿tenían algún control? Porque imaginaos a 40.000 o 50.000 personas trabajando, que se cree que no eran esclavos, sino eran trabajadores en las pirámides. Y entonces, para controlar esa población con agua, con la cantidad de higiene, el grave problema que había eran las disenterías, las enfermedades intestinales. Entonces, había grandes enfermedades intestinales que hacían que muchos reyes del Oriente Medio no pudieran producir los grandes edificios. En cambio, los egipcios los podían. ¿Y qué le daban? ¿Qué tiene que ver las legumbres, la cebolla, los ájaros, los rábanos con el trabajador? Pues mira, se ha descubierto que el ajo, la cebolla menos, tiene un componente que se llama la sulfadiazina, que es un tipo de antibiótico. Entonces, si tú tomas 2 o 3 ajos todos los días, la probabilidad de que cojas una infección de intestino es prácticamente nula. Ellos lo sabían, no sé si por ciencia o por praxis, y hicieron que esos trabajadores pues se mantuvieran en buenas condiciones y no fuera como en Roma o grandes civilizaciones donde había una grandísima mortandad. Como somos pocos, si queréis podéis hacer alguna pregunta, ¿vale? Sobre la propia. No. Fijaos, las legumbres ellos no tomaban habas, lentejas, un tipo de guisantes especiales, garbanzos, aceites de soja, miel y dátiles, frutas, granadas, higos, uvas, melocotones, manzanas. Tenían una variedad extensísima. Y bebidas, tomaban aguardiente, licores. Aquí vemos una que acaba de tomar demasiado aguardiente y licor y está recibiendo ayuda la pobre. Pero escucha, pero lo curioso es que lo ponen. O sea, es decir, no puedes, una de las enfermedades importantes que tenemos que controlar es el alcoholismo. No lo dicen de esa manera, pero dicen, es la cantidad de cerveza que se bebe en este país. Fijaos, lo mismo que ahora. Bueno, aquí sí, aquí se ve más whisky. Vamos a dar un paso más todavía. ¿Por qué hablo del vestido y las costumbres? Porque sí indica mucho cómo es la higiene.
sabemos que hay peines desde la época muy primitiva, como veis aquí, ¿vale? Los tejidos eran especiales, con lino, con algodón, seda, lana, la ropa era ligera y práctica. Era importante la limpieza y el lavado de manos y el afeitado diario, cosa que algunos no tenemos todavía, fíjate, estamos más retrasados todavía. Para las mujeres tener la piel tersa y rasurada con ungüentos y cremas. Fijaos aquí, una dándose un banquete aquí prácticamente de ungüentos y cremas. Y el pelo largo o corto según la moda. Fijaos si era la moda, que hasta que ponían hasta las pobres mascotas les ponían... Fijaos cómo acabó este pobre gato, que le pintaban, todo era para ir a perfecto. Esto no lo puede hacer una civilización que está sobreviviendo. Es una civilización que tiene un gran poder, una gran, digamos, estabilidad económica y social. También es verdad que luego viene la teoría y la práctica. Efectivamente había condiciones malas, había hambrunas, pero había una serie de legislación, por ejemplo, que las casas mínimos tenían que tener 400 metros cuadrados, no los 75 a mi pobre casica, ¿no? Sino condiciones aireadas y limpias. Un jardín rodeando la casa. Habitación para hombre y para mujer. Cocina, lavabo, aseo. Me parece que estoy vendiendo aquí una casa, ¿no? Incluso hay otro detalle. El lavabo estaba aparte y el retrete estaba fuera de la vivienda y estaba previsto donde se colocara el retrete. Tenía que estar en sureste, porque es donde iba la dirección del viento para que no echara el olor pertinente, ¿no? Y en muchas casas había agua corriente. Fijaos que hasta el siglo XVIII y XIX, también es verdad que en Italia, en Roma, hay agua corriente en algunos sitios, pero hasta que no pasan muchísimos siglos no se llega a conseguir una cosa así. ¿Qué pasa con las mujeres? Pues las mujeres estaban muy bien tratadas respecto a otras civilizaciones. Incluso el divorcio estaba admitido y se daba iniciativa tanto por uno como otro. Si procedía del marido, él tenía que ceder parte de su dinero. Y si era de la mujer quien tomaba la iniciativa, ella también tenía la misma obligación, pero en una medida menor. Aquí estás en una despedida de soltera. Fijaos la fiesta que saben. Pues esas son fiestas de mujeres que hacían también. ¿Qué tiene que ver esto con la medicina? Pues mucho. Pues porque tener una sociedad bien estructurada y con buenas fuentes de alimentación y economía, eso le ayuda mucho. Fijaos, también era muy importante una cosa que es muy trascendental y no se da hoy en la sociedad. Bueno, los niños eran lo más importante. En la familia la mujer era la dueña de la casa y tenía un igual ordenamiento jurídico e igualdad el hombre y la mujer. Las mujeres podían ser trabajadoras, autónomas, doctoras, empresarias, incluso reinas, e incluso de gran belleza. Esto es una reconstrucción auténtica. Fijaos qué chica más mona, reconstruida por un programa que existe a través de una aplicación por radiología, por escáneres que se hace fundamentalmente. Y bien cuidado. Y fijaos qué frase más bonita. Si eres sabio, mantén tu casa, ama a tu mujer, aliméntala apropiadamente, acaríciala y cumple sus deseos. No seas brutal, obtendrás más de ella por la consideración que por la violencia. Si la empujas, la casa va al agua. Ábrele tus brazos, llámala, demuéstrale tu amor. Estamos hablando, claro, de una sociedad que no es normal. Estamos hablando del 3000 a.C., donde en Sumeria cogían a las mujeres, las esclavizaban, violaban, o sea, había un sufrimiento muy importante y en otros pueblos de vecinos estaban considerados como seres inferiores. Las condiciones demográficas y sociopolíticas serían iguales en cuanto a situación, pero de las costumbres, del marco jurídico, de las leyes justas referentes y la medicina, como vamos a entrar ahora, era distinta. ¿Y por qué era diferente a la medicina egipcia? ¿Es verdad lo que se dice? ¿Los egipcios eran muy buenos médicos? ¿No eran buenos médicos? Bueno, vamos a empezar por lo primero que existe. Heródoto y los antiguos griegos ya hablaban de la medicina egipcia, del nivel de la medicina egipcia. Los pueblos antiguos venían a que fueran curados. Pero eso, en una situación en que la mayoría de los pueblos, no la Grecia, Grecia es otro tema también muy interesante, necesitaban, digamos, tenían más bien una medicina totalmente religiosa, muy mágica, pero un poco eficiente y científica en algunas cosas, pues digamos no le da mucho mérito.
Pero sí hay cosas interesantísimas que os vamos a decir. Fijaos, esto es un oftalmólogo que está analizando lo que son los ojos y ya diremos cómo avanza la oftalmología. Hablaban de formación de especialidades y de la fama de los médicos. Los textos antiguos y sobre todo los papiros de la época nos van a demostrar el nivel científico-cultural que tenía la medicina. Hay otra cosa muy importante también, es que muchas momias nos han ayudado a descubrir qué enfermedades y qué tratamientos han recibido los egipcios antiguos. Bueno, pues entonces ya tenemos el contexto, ¿no? Sabemos que una gran arquitectura, una gran astronomía, un arte impresionante, filosofía, no sé si habéis leído parte del libro de los muertos, pero tiene mucho influjo sobre el cristianismo y el judaísmo, es muy interesante, la sociedad y la legislación, y en este caso la medicina. Fijaos que aquí están haciendo un tratamiento y son dos mujeres, se supone que son como dos enfermeras que están tratamiento de una persona con una enfermedad. Fijaos qué dato. Esto está sacado de un papiro de hace del 1500 a.C., o sea que hace 3500 años, pero se cree que esta influencia médica tenía ya como 3000 años. Se dice, se examina a un hombre con dolor de pecho que va a los costados y al brazo, es una amenaza de muerte porque es enfermedad del cardias. Es la misma definición que reciben ahora los alumnos de tercero de medicina en patología general. Imagen de un infarto de corazón. Ya lo sabían hace 5000 años por lo menos. Cosa que luego tardaría muchísimo más tarde, y en la Edad Media, hasta el siglo XVIII-XIX, no se vuelve a descubrir lo que es la patología coronaria. Es muy fuerte. ¿Y cómo se basan estas cosas? Pues mirad, una de las cosas interesantes también es que yo cuando era alumno me decían, bueno, médico no sé si serás, pero letra de médico tienes, porque escribía rapidísimo y mal. Pues a ellos les pasó lo mismo. Ellos hicieron un tipo de letra jeroglífica, que era la elaborada, la sagrada, luego la hierática, que era más abreviada, y luego la demótica, que era más abreviada todavía. ¿Por qué? Porque había muchos alumnos que cogían apuntes, como es hoy. Había mucha gente que apuntaba muchas cosas. Había una ciencia muy evolucionada. Tenían conocimientos astronómicos de la naturaleza, matemáticas, fisiología, que parte la heredarán los griegos, la química, espirituales de conciencia y alma. La conciencia y el alma va a ser muy interesante en la medicina del Antiguo Egipto y luego os diré por qué. ¿Qué hace hoy un paleopatólogo, un hombre que descubre la enfermedad antigua y cómo puede llegar a descubrir signos y síntomas de enfermedades antiguas? Pues mirad, aparte de los hallazgos arqueológicos y los restos propiamente médicos de cadáveres, fundamentalmente los restos escritos, también contábamos con las momias. Fijaos aquí que aparece un tatuaje, ¿lo veis? También estaban tatuados y también era una moda. Fijaos que ahora la gente joven, los más jóvenes, tienen un 30 o 40% están tatuados. Es una misma moda que ya se estableció en Egipto hace 5000 años. Por supuesto, los papiros nos van a hablar. Quiero que nos centremos en 3 fuentes de papiros que son espectaculares. Uno, el papiro de Ebers, que fue descubierto en siglo XIX, siglo XX, a principios del XX, creo, y nos está hablando de cosas interesantísimas porque nos habla tanto de enfermedad, de pronóstico, como de tratamiento, igual como hacemos hoy en día. El papiro de Smith tiene cosas espectaculares también porque nos está hablando de sintomatología neurológica. Por ejemplo, un caso en concreto, sintomatología con espasmos, inmovilidad de las cervicales. Te dice, entre ellos, esto es texto prácticamente cogido y copiado al pie de la letra, rotura de columna a la altura del cuello. Hasta el siglo XVIII y XIX no se llega a saber esto en la Europa actual. Te hacían un veredicto o pronóstico y decían, es una enfermedad que no se puede curar. Hoy en día estamos igual. Si tienes una paraplegia, actualmente no se puede curar. Y dice, tratamiento no existe. Pero añade el médico, el paciente puede consultar a un mago o un curandero, pues no le hará ningún mal. Exactamente lo que pasa hoy en día.
Oye, si puedes ir a Lourdes, que de vez en cuando hay milagros, o si puedes ir a tal, o si puedes hacer esta entrada. Muchos pacientes me dicen, ¿puedo ir a acupuntura? Y yo, pues es que tengo un dolor. Pues claro, muchas veces uno debe ir a otros tipos de medicina porque está el efecto placebo y está el efecto magnético, que eso sería otra charla y otra conferencia que vimos con Fernando, que hablamos del poder del magnetismo en la curación de las personas. Y el papiro de Smith es parecido, habla de muchas recetas, sobre todo también cosméticas. Hay más papiros que hablan de medicina, que han sido descubiertos. El de Kaunen es interesante porque habla de las enfermedades de las mujeres y la terapéutica a base de fumigaciones, pastas, aplicaciones vaginales, utilizaban óvulos, y también de medicina veterinaria. O sea, no solo se ocupaban de las personas, sino se ocupaban también del ambiente alrededor, porque sabían que traían enfermedades. Y el papiro de Hermann, pues trata fundamentalmente de parto y enfermedades infantiles. Acordaos el bajo nivel, comparado con otras sociedades, incluso actuales, de mortalidad infantil. Todo muy bien previsto y con medidas de asepsia, que significaban que limpiaban el ambiente para que no hubiera microbios que afectaban. No obstante, la medicina de Egipto también existían sanadores que eran sacerdotes, que pensaban que podía ser un castigo divino, magos, posesiones demoníacas, pensemos en los exorcistas o gente que quita el mal de ojo, que sigue actuando. Yo no voy a entrar si es bueno o es malo, aunque si me tuviera... Es un tema complicado. A mí nadie me puede decir, mira, es que el mal de ojo no existe. Ahí es un tema, ¿vale? No quiero, y me dicen, ¿cómo científico puedes pensar? Y yo, mira, hay evidencias de unas cosas, pero bueno, sería meterme en otra cosa. Y el médico laico, normal, el que acusaba, el de las enfermedades naturales. Se combinaban magia y religión, pero al final el primer tratamiento que era el científico. ¿Y cómo se formaban los médicos? Pues os va a sorprender también. Primero se les instruía sobre el diagnóstico, tenéis que preguntar a los pacientes, tenéis que palparlos, tenéis que inspeccionarlos. Luego tenéis que hacer un veredicto pronóstico. Y está todo escrito, esto es textual. Tenéis que decir que es una enfermedad que voy a curar o una enfermedad que voy a combatir. Como hoy en día se llama pronóstico incierto o pronóstico grave. Una enfermedad que no se puede ser curada. Ellos lo tenían que decir y explicar al paciente y a los familiares. Y la terapéutica, ¿cómo curaban? Pues basada en el empleo de fármacos, una especie, y también un tema muy importante, decía una especialización médica. Había distintas especialidades. Y había otra cosa también curiosa, que me recuerda a mi servicio. Había jerarquización y especialización. ¿Qué significa? Había sus residentes, sus adjuntos, sus jefes de servicio, los jefes, todos que iban enseñando iguales. El jefe, los adjuntos, los residentes, todo como un equipo, como hoy en día. A que os está llamando la atención, ¿no? Y os llama la atención de que cómo muchas veces no nos han dicho estas cosas. Pues todo lo que estoy trayendo está todo corroborado científicamente y probado. El papiro de Hart, sería muy largo explicar todo lo que dicen los papiros porque son muchísimas recetas, muchísimas enfermedades, ¿no? Pero también es verdad que tienen recetas extrañas, con hechizos, con cosas que nos sirven. Entonces, cuando a mí me dicen algunos colegas, sí, es verdad, la medicina de Egipto estaba muy avanzada, está muy bien, pero tenía medicamentos que no sirven. Y yo les digo, ¿cuántos medicamentos estamos prescribiendo a los médicos que realmente solo tienen un efecto placebo? A veces el 30 o el 40 o el 50%. Estas pastillas no me hacen nada, incluso las pastillas que nos hacen daño. Y uno dice, ¿pero qué estás diciendo? He dicho, venga, vamos a hablar de los años, no vamos a hablar de ahora, vamos a pensar que todo es perfecto. Vamos a los años 70 y vamos a cogernos las revistas y los medicamentos que estaban previstos. En los años 70 una persona que tenía hepatitis le decían que no podía tomar un huevo. Y hoy en día se sabe que para hepatitis el hígado necesita proteínas como las que tiene el huevo. En los años 70 había medicamentos como talidomida que hacían auténticos destrozos, que han ido haciendo destrozos. Y hay medicamentos que no solo no hacen nada, sino que hacen mal. Y estamos hablando de un tanto por ciento muy alto.
Y la medicina egipcia también utilizaba medicamentos que podían hacer daño, hacían menos daños que los actuales, pero utilizaban una cosa muy comprobada que se utiliza hoy en día, que se llama el efecto placebo, que es el efecto que te dan los medicamentos que en teoría no te hacen nada, pero psicológicamente parece que sí. Como veis, no hay nada nuevo. Cuando me decís, ¿qué hacéis vosotros los paleopatólogos en el estudio de las momias? Pues es una momia que descubrimos aquí en Murcia. Los que seamos de aquí de la región, pues descubrimos una del no es una momia hecha momificada, sino es una momia natural. Entonces la sometimos a un escáner y vimos las cosas que luego os comentaré, pero que se diferencia fundamentalmente para el estudio de las momias dos cosas. Uno, lo que es el estudio anatomopatológico, que estudias lo que es pues las estructuras de la piel, las estructuras internas de los tendones, y luego los analizas con el microscopio. Y luego lo que hacemos los radiólogos, que es hacemos reconstrucciones y vemos cómo estaba ese esqueleto y cómo estaban esas estructuras óseas. También es muy interesante. Y de hecho, el estudio anatomopatológico te puede decir pacientes que hayan sufrido o hayan sido torturados, como en este caso, o pacientes que han tenido una vida espectacular, e incluso podemos hacer reconstrucciones de cómo era en la cara. Nosotros hemos planteado la primera reconstrucción de un murciano de hace 1500 años, y ahora lo pasaré. Y luego hay otra cosa también interesante, son los vasos canopos. Esos son los que cogían las vísceras, exceptuando el riñón y el corazón, y las metían en esos vasos, y nos ha ayudado para estudiar los dioses de la medicina, que ayudaban tanto psicológicamente como espiritualmente, y las características, cómo era la medicina al día a día. Pues estos estaban recibiendo los pobres una circuncisión, que debería ser dolorosa, que actualmente se hace bastante y es el mismo método, y se basaba en una medicina práctica y utilitaria. No elaboraba teorías, sino que era más bien de conceptos. Tú tienes esta enfermedad, tienes este tratamiento y tienes este pronóstico, igual que hoy. Destacables, había una cosa interesante, que era la circuncisión voluntaria. Como hoy en día, pues que la gente se somete a ciertas operaciones de pecho, tal, pues también había muchas veces por el tema de estética. Los egipcios, otra cosa interesantísima, es que desarrollaron una organización sanitaria central. ¿Qué significa eso? Que todos tenían derecho a la sanidad. Y otra cosa que le daban mucha importancia a las prácticas higiénicas, lo que hemos dicho, el lavado, la manutención, la diario afeitado, una serie de cosas para evitar gérmenes y enfermedades. La farmacia también se desarrolló notablemente. Existía una preocupación y una preparación importante, tanto de remedios como de perfumes. Y por supuesto existían los alquimistas, los que buscaban la piedra filosofal, digamos los químicos de hoy en día. Y otra cosa importante, también había para curar la potencia sexual, para curar la inmortalidad, buscar el oro de los metales, prácticamente lo que es hoy. Hoy han descubierto, salió hace 3 o 4 días en el mundo, que están descubiertos los diamantes sintéticos. Siempre estamos intentando descubrir que químicamente podamos conseguir lo que es la piedra filosofal. ¿Y la farmacia llegaron a conseguirse verdaderos medicamentos? Os voy a poner ejemplos de medicamentos muy concretos. Primero, hemos dicho que eran muy prácticos, que si una persona enferma no venía con higiene, no se le trataba hasta que se limpiaba. Luego había antídotos demostrados, por ejemplo los eméticos. ¿Para qué sirve un emético? Cuando uno ha tenido una mala digestión, muchas veces en aquella época lo que hacían era limpieza, o con purgantes que tenían muy buenos, o con eméticos para producir el vómito, para limpiar ese estómago. Utilizaban fármacos, antibióticos, sabéis que son descubiertos en el siglo XX por la penicilina, por Fleming. Bueno, la sulfadiazina es un poco antes, pero hasta el siglo XX nada. Pues la sulfadiazina a base de ajos, ellos ya lo trabajaban, y hemos dicho la anécdota de los trabajadores de Egipto. El natrón, que es como el betún, era un esterilizante muy importante y un aséptico. La levadura, que es ácida, la levadura de pan la ponían en las heridas. ¿Y por qué se pone en las heridas la levadura de pan? Porque tiene un componente ácido y de levadura. ¿Qué significa? Ácido elimina las bacterias y levadura ayuda a lo que es las células fibroblásticas
a hacer la cicatriz. O sea, ¿qué se utilizaba todavía y ayudaba a hacer cicatrices? Antiinflamatorios, pues con la hoja de sauce sacaban aspirina. No es aspirina, es un derivado de la aspirina, pero es salicílico, con un 80 o 90% parecido a la fórmula química. Calmantes, la dormidera, que es morfina, lo que se utiliza hoy en día, y el opio. Estimulantes, tomaban cacao y cafeína. Obviamente esto no era para todo el mundo, lógicamente a veces había élites como hoy en día, o sea, hay gente que necesita más estímulo y tiene más dinero y puede conseguirlo más, pero las drogas como el alcohol, tabaco, incluso la cocaína y el opio lo tenían. La farmacia en el Egipto, la farmacopea, estaba muy avanzada, tenían como 700 drogas y 380 reconocidas para un tratamiento específico. Incluso utilizaban volúmenes, esto hay que darle tanto tratamiento a esta persona, tanto tratamiento a otro. Por supuesto había un jefe de farmacéuticos, guardianes, boticarios, las plantas medicinales se cuidaban en jardines especiales. Y hay una cantidad de drogas vegetales espectaculares. El tomillo se utiliza como carmitativo o se utiliza, la adormidera en conocimiento analgésico y tranquilizante. Y luego había otra cosa también importante, y es que utilizaban sustancias como hoy en día psicotropas, con psicoactividad, resina de cáñamo, o sea, hacían sus fiestas con sus drogas como hoy en día se puede hacer. E incluso utilizaban fármacos animales, carne y grasa de león, cocodrilo, hígado de buey y de asno. Y alguien me puede decir, ¿para qué sirve el hígado de buey o de asno? Pues mira, lo voy a contar ahora. Y lo conté en tu programa, Fernando, si te acuerdas. Hubo un tratamiento, había un tratamiento famoso que era cuando una patología muy frecuente era la enfermedad de los ojos, que invadía todo lo que es la córnea, se llamaba el tracoma, que estaba transmitida por una mosca y causaba la ceguera. Es la primera causa de ceguera del mundo. El tratamiento es antibiótico oral, intentar quitar la infección y luego lo digo. El tratamiento egipcio era el siguiente: cogían un trozo de hígado de buey, lo cocían y lo ponían durante 4 o 5 días en los ojos abiertos de la persona. Más de uno dirá, qué asquerosidad, oye, que no sirve. Vale. Pues luego un científico, pasado muchos años actualmente, que hizo un estudio parecido, el tratamiento que se hace para estas enfermedades de la córnea es muy parecido, por no ser idéntico. Me diréis, ¿por qué? Porque el hígado tiene una serie de proteínas y de electrolitos que se transmiten una vez cocido, que por otra parte está séptico, está sin bacterias, se pasan a la córnea y reciben todas las sustancias que ha perdido en esa enfermedad. Actualmente se utilizan esos colirios con esas sustancias. O sea, un tratamiento de aquello era totalmente eficaz. Y es más, pues podían hacer una curación tanto como la que se hace ahora. Obviamente, los índices de curación hoy en día son mucho más específicos, son mucho mejores, pero la idea madre estaba ahí. Transmitían todos estos electrolitos que se llaman, todas esas proteínas, para que la córnea se restableciera. Bueno, ¿y por qué tenemos aquí a este niño? Pues porque intentando hacer sus cositas ya, pues porque el uso de purgantes para ello era muy importante y lo tenían muy dominado. ¿Y por qué? Porque sabían que una cosa que se ha descubierto hace un año y ha salido en las mejores medicinas, que si tenemos bien el intestino, muchas veces tenemos bien el resto de nuestro organismo. Las personas que tienen problemas intestinales, ya sea de estómago, de intestino delgado o grueso, enfermedades de Crohn, colitis, tal, se ha relacionado que tiene que ver mucho con el comportamiento psicológico, neurológico. Es un tema que se está investigando mucho todavía ahora, pero los egipcios de alguna manera ya lo sabían. Tenían que estar bien intestinalmente para tener una buena, digamos, sanidad interior, una buena estructura de salud.
Y las características eran tanto como mágico-religiosas como empírico-racional. ¿Y por qué mezclaban las cosas? Porque sabían que también la espiritualidad era muy importante en una persona. Y es una pena, porque el historiador griego Heródoto hablaba de especialidades médicas. En la tercera dinastía, que es el principio prácticamente, el 3000 a.C., surge como la forma primitiva ya de científico, gente que está investigando. ¿Y por qué digo que es una pena que se haya perdido el sentido mágico religioso de las enfermedades? Pues porque ayer me hablaron de una tesis muy interesante que ha demostrado que la ayuda psicológica, espiritual o religiosa ayuda mucho a la curación, o por lo menos al alivio de los síntomas. Eso es una cosa que ya está empezando a ser demostrada científicamente, pero hemos tardado 20 siglos en constatarlo. El papiro Ebert ya os lo he comentado y no quiero ser muy extenso en este tema, pero sí os quiero decir que ya conocían lo que es el carbunco y utilizaban técnicas quirúrgicas para los ganglios tuberculosos, para fístulas, o sea que para enfermedades que ya son un poquito más serias. Y fijaos, este tipo de especialidades no son las especialidades solo actuales, son las especialidades también de la medicina egipcia. Había traumatólogos, neurocirujanos, proctólogos que trataban el ano, las hemorroides, los anestesistas que anestesiaban con morfina, con opio, con cocaína. Se sigue utilizando. La cocaína para anestesia, sí, la cocaína anestesia la zona local y puedes hacer cualquier cirugía. Se utiliza actualmente un derivado de la cocaína, pero el principio farmacológico es prácticamente el mismo. Ginecólogos, otorrinos, esas son las especialidades quirúrgicas. Y las médicas, pues mirad, la oftalmología, que os he hablado del tracoma tratado con hígado de buey, el digestivo, que para ellos era muy importante el estreñimiento, el laxante y las enfermedades parasitarias. Los dermatólogos, que trataban infecciones y tumores, hemos dicho algunas infecciones que se pueden curar, algunas heridas. Los neurólogos, los internistas, que trataban tuberculosis, silicosis, y los psiquiatras y psicólogos. Había tratamientos y psicoterapia. Y ahora os voy a explicar cuáles. Por ejemplo, en neurología, ellos reconocían los tipos de dolor de cabeza. No es lo mismo un dolor por una sinusitis que por un dolor por una jaqueca. Reconocían los ataques convulsivos, epilépticos. Sabéis que los romanos decían que era enfermedad de los dioses, que era... No, ellos decían, no, es una cosa del cerebro. Hombre, pero es que tal, puede estar metido tal día. No, era una cosa del cerebro. Luego, si quieres, vas al sanador, o luego vas al templo, vas a rezar, que te puede ayudar tal dios, tal... Pero aquí esto. Y las alteraciones del movimiento dependen de partes del cerebro. Si tú quitas tal parte del cerebro, dejas de moverte. Si quitas... Esto tardará 15 siglos en demostrarse de nuevo. La ginecología, pues el estudio de las afecciones ligadas a la reproducción. Los partos parecen ser que se realizaban con la mujer en posición cuclilla y arrodillada. Es una moda que se está poniendo de nuevo en moda ahora, porque parece que los niños salen mejor, el parto es mejor. O sea, quiere decir que ya tenían una filosofía. La oftalmología, que os he comentado, otro dato de oftalmología que para ellos era muy importante, es que se pintaban con esto de color negro, si lo habéis visto, que era el nastrón, y así evitaban tanto infecciones, porque era algo aséptico, como la influencia del sol, que tenían mucha. Incluso ellos descubrían un detalle que lo que se llamaban las venillas Metz, que son las venas que ocupan, digamos, el retículo que ocupa el sistema venoso de la córnea, que solo se descubre en el siglo XIX por un científico alemán. Y daos también lo de la medicina pública preventiva. Tenían leyes sanitarias, una higiene escrupulosamente cumplida, que tenían ordenanzas médicas de vigilar el agua para la limpieza de los vivos y también la mortuaria, y una especialización tan depurada con alto grado que hasta el siglo XIX no conseguimos una cosa, siglo XIX actual. Y la medicina pública preventiva que tenían estaba basada en un servicio gratuito y accesible para todos, para toda clase social. Luego ya, si tenías dinero, podías ir a médicos privados, como actualmente, pero como actualmente en España y en 7 países más del mundo. La medicina es totalmente 99% privada.
y en la India, en África, en Estados Unidos, se mueren sin tratamiento médico. Yo he estado allí, lo he vivido, he sido médico residente, y no tienes un seguro, vas a una casa de beneficencia, prácticamente. O sea, esperemos que en el siglo XXII todo el mundo pueda tener, pero en Egipto, en el siglo 30, ya tenían una sanidad pública y preventiva, ya tenían una sanidad para todo. Y si vamos bien de tiempo, bueno, faltan 10 minutos, sí, lo que queráis. Vale, porque quiero hablaros de medicina y psicología en el Antiguo Egipto, porque reconocían que el cuerpo tenía espíritu y alma. Entonces, esto estará en controversia en la medicina, porque hasta hace poco la mayoría de las teorías, obviamente, el 99% de las teorías a partir del siglo XIX piensan que el hombre es solo pues lo que vemos, ¿no? Y otra cosa es lo que uno tenga religión, o tenga costumbres, o tenga tal. Además, pero ahora estudios están diciendo que probablemente exista una especie de conciencia que no sea totalmente material. Eso es un tema que está debatiéndose, que es muy interesante, que ya algunos científicos están dando para adelante. ¿Sabes por qué han dado para adelante? Ha sido por la física. La física ha conseguido decirnos que existen otros universos, otros estados y otros, digamos, otras dimensiones, y que depende de nuestra situación pueda actuar, digamos, el átomo de una manera u otra. Eso ha sido la medicina, la física cuántica. Entonces, eso que ahora empezamos nosotros a volver a darnos vueltas, la importancia que es la conciencia o la espiritualidad, o digamos, no solo el tema material, porque sabemos que existe algo más que materia, aunque sea solo energía. Eso para los egipcios ya lo tenían muy claro, que éramos parte de materia y parte de energía, o parte de materia y parte de espiritualidad. O sea, reconocían la enfermedad de la mente y de la conciencia, tenían santuarios para ejercer magia y poderes espirituales, utilizaban un tratamiento médico y espiritual. Y ahora es lo que ahora la ciencia está intentando abrirse, y yo creo que en el siglo XXI o en el XXII abrirá la puerta. ¿Y por qué cura la espiritualidad? Primero ya sabemos porque tiene efecto placebo, pero existen otros tratamientos que se están ejerciendo actualmente. ¿Os suena, por ejemplo, la magnetoterapia? Pues cuando uno tiene un esguince, los fisios te ponen magnetoterapia, que es un tipo de magnetización. Bueno, pues ha salido un artículo hace una semana que las pirámides de Giza están localizadas en un sitio con un alto componente magnético. Y ellos lo asociaban probablemente, porque esto ya es teoría, no es, no puede decir lo que es cierto y lo que está comprobado y lo que es teoría. Probablemente sabían de los efectos curativos del magnetismo. Y el magnetismo es una energía que hasta hace poco tiempo no se conocía bien, y todavía se sigue sin conocerse bien. Y por otra parte, que el ambiente tranquilo y estable fortalece la psicología grupal. El tener una visión espiritual y cosmológica ayudaba mucho más científicamente, eso está comprobado en el siglo XX. ¿Y cómo curaban a veces la depresión? Pues la curaban a veces de conjuros, exorcismos, como podemos hacer el judaísmo, el cristianismo, podemos decir, bueno, voy a rezar por ti. Ellos reconocían que eso tenía efecto, ¿vale? Tenían fe en los milagros. ¿Y cómo curaban una persona depresiva con tratamiento? Pues tenían tratamientos parecidos a los de hoy, porque hoy en día, que están de moda los antidepresivos, que por nada te dan antidepresivos, existe esa... Pues ellos utilizaban una flor, la flor de San Luis, que es el mismo compuesto que tienen muchos antidepresivos hoy en día. Pero aparte de eso, también tenían una fe muy importante en lo que era la hipnosis. Te llevaban a templos donde te dormían durante muchas horas y te inducían a estar relativamente tranquilo y conseguir paz interior. Actualmente el doctor Francisco Moya está llevando un proyecto, una elaboración, que es un doctor muy conocido aquí en España, con eso. Y él ha pasado, era radiólogo, bueno, es radiólogo como yo, pero se da cuenta del poder de la mente que tiene para enfermedades físicas, incluso abdominales, como el tumor. Aunque
en ese sentido siempre tenemos que pasar por una elaboración científica, por una elaboración, es decir, cuántos se han curado, cuántos no se han curado, pero parece bastante prometedor. Y ahora una pregunta que siempre se me pregunta, o bueno, muy con relativa frecuencia, es si existían poderes sobrenaturales o una inteligencia extrema. O sea, ¿qué es de las dos cosas? Yo creo que la inteligencia extrema, por las condiciones de Egipto, sí se realizó. Llegó a una sociedad que era prácticamente parecida a la de hoy en día, y porque no conocían los antibióticos y las vacunas. Pero si no hubiera estado a un nivel bastante parecido al siglo XX, me atrevo a decir, por lo menos a principios del siglo XX. Luego, unas leyes a favor de la mujer, de los niños que hemos comentado, una medicina de salud pública y un gran conocimiento de las ciencias. Pero la pregunta es, ¿puede haber alguna civilización que haya influido en ellas? ¿Ha habido algo más allá? Pues eso lo diremos al final de la charla, que nos faltan 5 minutos. La comparativa del siglo XIX y el siglo XX o XIX antes de Cristo con la 11 dinastía, yo os lo he dicho, ya está aquí. Simplemente que sepáis que es una cosa que está totalmente demostrada, que la mortalidad infantil, la esperanza de vida eran prácticamente parecidas siglo XIX al siglo XIX después de Cristo, al siglo XIX antes de Cristo en Egipto. Que si había algo sobrenatural, bueno, yo sé que hay una cosa muy importante, es que para los egipcios, si veis todos los textos, ellos están mencionando continuamente las estrellas, las divinidades, la creencia en la inmortalidad del alma. Pero también otra cosa importante, que hoy en día en la sociedad no se da tanto, es en la creencia en las buenas obras, en el juicio final. Reconocéis este papiro, obviamente, ¿no? Aquí están midiendo para entrada como un juicio particular en que están pesando la balanza de las obras buenas y las obras malas. Las obras buenas que están reflejadas en el canopo del corazón y las obras malas por los actos malos que había hecho. Si la balanza era buena, podía entrar, digamos, al cielo. Y si no, tenía que pasar una serie de trabajos para conseguir hacer las cosas, evitar las cosas malas que hicieron en el pasado, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que ellos tenían una conciencia que hoy en día, para mí, por desgracia, y esto ya es personal, se está perdiendo, que es la empatía, que es el hacer las cosas buenas y creer que las buenas obras van a repercutir en ti, en tu felicidad y en la de los demás, y va a tener una trascendencia. Ellos hablaban mucho del corazón y se referían al corazón, y todavía sigue siendo una influencia. Nosotros decimos, te tengo en el corazón, pues eso de los egipcios, ¿no? Y la creencia, fijaos, aunque pueda sonar un poco cursi actualmente, es en el amor. El amor a la naturaleza, a los animales, a las personas, incluso a los esclavos que tenían derecho, a las buenas obras, al alto nivel científico. Una sociedad que no tiene amor a esas cosas es una sociedad que se degenera. Os voy a poner un ejemplo. Ayer estaba con mi hermano y fuimos y pasamos por un asilo más o menos privado, bien y tal, y ponía el horario de visitas por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 7 y media. Y yo dije a mi hermano, y bueno, si una persona mayor con 80 y tantos años le apetece ir al cine a las 8 de la tarde, ¿no puede? Me dijeron, no. Y si me apetece ver a mi abuelo, a un tío abuelo mío, lo que sea, a las 10 de la noche porque he salido tarde del trabajo, no. Entonces me digo, en cambio las culturas antiguas, para lo más importante eran los niños y los ancianos. Los ancianos eran fuente de sabiduría. Y para mí estamos en una sociedad decadente porque no cuida a los ancianos. Pero bueno, esto ya es parte mía. Ya no es. ¿Y de dónde salió esa cultura? Bueno, pues existen distintas teorías. Una es que a partir del año 8000 años antes de Cristo, la cultura predinástica, se unieron los pueblos. Otra, que ha habido influjo de otras civilizaciones perdidas. Porque no es posible que puedan encontrar a partir del año 3000 que veas una astronomía, una arqueología, un arte, una medicina tan avanzada que tardarían 30 o 40 siglos a veces en conseguir lo mismo. Y otra teoría que no se descarta del todo es las civilizaciones venidas de fuera de la Tierra. Ya sabéis que han descubierto agua y probables indicios de bacterias en Marte, pero eso sería de otro tema, de otra charla, que si Fernando tiene bien, pues se puede hacer un programa de radio. Bueno, esta es la momia que descubrimos nosotros aquí, hicimos el escáner. Esto estaba hecho con un sudario, ¿de acuerdo? Y hicimos la reconstrucción.
y podemos ver cómo eran las características de la calavera de un romano del siglo V. Fijaos qué feo que era, en principio, los dientes que mal estaban formados, ¿no? Pero habla de características buenas, que tiene una buena densidad ósea, estaba bien alimentado, ¿no? Y llegamos incluso a hacer la reconstrucción de cómo era la cara de este romano del siglo V de la región, bueno, sería de la región de Cartago, claro, sería. Entonces, esta es parte de la cara y fijaos que tiene una cara relativamente parecida a la actual. Muy bien, llegamos al final de la charla y solo os quiero comentar dos cosas de conclusión. Uno, la idea que os he demostrado, que es una civilización no superada en el siglo XX en muchas cosas. Otra, que es una civilización humana con defectos, tenían enfermedades, tenían crisis, tenían tal, pero altamente idealizada y con 3000 años de grandes obras de arte, de grandes avances y sobre todo en medicina, que es el campo a nivel de la muerte, incluso nivel casi igual que el siglo XX. Y para el final esta es la tumba, la momia de Ramsés II, que parece aquí feísimo, pero duró 75 años. Fijaos que si tienen 75 años en aquella época significa que había una gran cantidad y calidad. Y fijaos lo que dicen respecto a la madre anciana. Esto es textual. Devuélvele a tu madre todo lo que ella ha hecho por ti. Dale pan en abundancia y llévala como ella te ha llevado. Ella tuvo contigo una pesada carga. Todavía después de que naciste te llevó colgado de su nuca y por 3 años su pecho estuvo en tu boca, sin que experimentase ningún disgusto ante tus excrementos. Fijaos el cariño que tiene también, y eso es parte de la importancia de la cultura egipcia. Y en el capítulo 125 del libro de los muertos, fijaos lo que dice: para pasar a la otra vida necesitas, dijo, no blasfemé contra Dios, no empobrecí a un pobre en sus bienes, no hice lo que era abominable a los dioses, no perjudiqué a un esclavo, no causé aflicción, no hice padecer hambre, no hice llorar, no maté, no di orden de matar, no causé dolor a nadie, no robé las tortas de los bienaventurados, no fui pederasta. Tan de moda con esto. Fijaos la abundancia, ¿vale? Esto. Pues termino con daros las gracias por haber venido, sobre todo a primera hora, que yo creía que no. Se ve que sois buenos aficionados al mundo del mundo de Egipto. Tenemos 10 minutos. Vale, bueno. Para si quieren preguntar. Vale, quiero despedirme diciendo, bueno, ahora las preguntas, deciros 3 cosas importantes. Para mí la primera es que investiguéis, que hay muchas páginas muy interesantes de Egipto que nos pueden dar mucha luz. Segundo, que no os dejéis llevar por la corriente que hay como ideológica, científica, porque muchas veces no somos libres, la mayoría de veces somos muy influenciables y algunos atucidos. O sea, que tenemos que investigar fuera de lo que es la corriente oficial, porque y la tercera, porque hay mucha influencia de lo que quieren que probamos. Por ejemplo, está el tema, bueno, sería muy largo explicar, pero de alguna manera hay mucho interés de la industria, tanto farmacéutica como médica, como pues para guiarnos por una serie, para consumir una serie de cosas, y tenemos que estar apartados de eso. Y la tercera cosa es tener la mente muy abierta, pues porque yo he conseguido ver cosas que no he visto en medicina. He hecho otra carrera, geografía e historia, y me ayuda a ver cosas que no me han enseñado en medicina, y al revés, la medicina me ha enseñado a ver cosas que en historia no se ven. ¿Qué significa? Pues que seremos más inteligentes y seremos más felices cuanto más conocimiento tenemos. Fijaos qué poema más bonito del siglo XX a.C. Mi amada es el mejor remedio, que habla de medicina, más que cualquier farmacopea. Mi salud reside en su encuentro. Me curaré solo con verla. Que ella abra mis ojos y que mis miembros vuelvan a la vida. Que ella hable y mis fuerzas retornarán. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Puedes hablar, sí. Bueno, no necesitas, sí. ¿Querías una pregunta? Sí. Un momento. ¿Qué? ¿Eso no es? La pregunta es la siguiente, tiene que ver con ¿Se me oye ahora?
intentar salirse de lo habitual, que es lo más ortodoxo, la enseñanza ortodoxa, pero es que yo tengo la sensación de que es al contrario. Es que hoy en día lo que abunda y lo que encontramos más fácilmente es toda clase de fantasías y especulaciones. YouTube está lleno por todas partes y lo difícil hoy en día es encontrar información abierta de mente, no digo que no, pero que sea sólida, que sea científica. Entonces la pregunta es, ¿cómo encontrar eso? O sea, a mí me ha encantado la conferencia, sinceramente, porque me ha parecido que era abierta a nuevas posibilidades, la mente totalmente fresca, digamos, pero al mismo tiempo algo sólido, no era algo como lo que podemos encontrar, esa especulación. Entonces, ¿dónde encontrar esa información? Vale. Bueno, la pregunta es muy interesante y también bastante difícil porque se juntan dos cosas. O sea, por una parte, efectivamente existe una aluvión, tienes razón, en el sentido de que existe una aluvión de informaciones que son pseudoinformaciones, cuando estamos hablando de la cantidad de medios que tenemos, YouTube, Facebook, sobre todo a través de Internet, de cosas que son falsas, ¿vale? Y que son, más bien falsas, son pseudofalsas. O sea, partes de una cosa, una premisa verdadera, y puedes meter como 3 o 4 falsas. Entonces, yo sí creo que existe una cierta manipulación de los órganos oficiales, por así decirlo. Vamos a pasarnos, eso me ayuda mucho en la historia, vamos a pasarnos los años 80 o los años 70. Yo sé que había una serie de medicamentos, hasta los años 60 no se produjeron las primeras revistas científicas, no se formularon sobre la patología que producía el tabaco. 60, 70, hubo ahí, incluso yo en los años 80, perdón, en el 90, estudié de cara al MIR, que es uno de los exámenes más difíciles que hay para prepararte en la medicina, que el tabaco ayudaba al Alzheimer. Se ha descubierto que no, que mata las células nerviosas. Eso era un estudio oficial. Entonces, estudios oficiales están manipulados. Si yo dijera otra cosa, mentiría, hasta a no ser que alguien me diga, pero cuando hablan conmigo yo le digo, pues sí, sácalo en tal, demuéstramelo en qué revista del JCR, bueno, digamos que es lo que nosotros tenemos del índice científico que tienen. Existe manipulación. Respecto a que existe también una aluvión de cosas falsas, es cierto, pero si vamos adquiriendo criterio, y el criterio significa, voy a profundizar en este tema. Yo, con grandes broncas con mi pareja, que siempre me dice, no sé por qué te metes en estos líos, tal, no sé cuándo, yo no he tenido que leer parte de los papiros de Eber, o sea, que decir, fuentes directamente donde está traducido. Entonces, lógicamente a una persona que no ha tenido muchos estudios no se le puede exigir, pero todos tenemos un conocimiento intelectual que muchas veces lo subestimamos. Y si nosotros somos capaces de profundizar, empezamos a descubrir lo que es paja y lo que es grano. Voy a ponerte un ejemplo. Yo me he dado cuenta que en Egipto existe una cantidad de cosas que son mentiras, porque dicen que si vinieron de otros mundos, que tal, o sea, pero sí existe alguna teoría que dice, mira, yo establezco la posibilidad de que pueda haber sido otra civilización y esa civilización puede haber sido extraterrestre por esto. Entonces ahí se abre. Por eso mi consejo es, cuando te interese un tema, trabájalo. Y si trabajas es llegar a la fuente de la fuente de la fuente. ¿Y esto de dónde sale? Y hoy en día es muy fácil. Coges a Google y coges una frase. ¿Y quién está detrás? La mayoría yo he estado viendo de las publicaciones o de los PowerPoint de aquí de Egipto son copiados unos de otros, y entonces si tú copias una mentira se la copias a otro y otro y otro. Entonces hay que llegar a esa fuente. ¿Eso quién lo dice? ¿Cuándo lo dice y dónde lo dice? Eso ya lo estableció Aristóteles. Tienes que empezar el principio de causalidad, que fue el principio, digamos, científico. ¿Cuál ha sido el origen de esto? Cuando veáis un informe, le dirás quién lo ha dicho, cuándo lo ha dicho. Y eso abrirá muchísimas puertas. Para mí eso es una clave fundamental. Bueno, pues ha llegado ya el momento de pasar pasar a la siguiente ponencia y despedir a José Alonso, que pienso que se merece un gran aplauso porque ha
sido una ponencia realmente esclarecedora y, bueno, la verdad es que bien bonita, ¿no?